Bueno, estamos listos para empezar a conversar con nuestros invitados en el día de hoy. Por supuesto, ustedes se pueden comunicar, participar del programa. Nos llega mucha información de lo que va pasando en la ciudad, de la opinión de ustedes de los temas de la actualidad. Decíamos 10ª temporada de ¿Quién dice qué?, donde tratamos todos los temas que tienen que ver con lo que pasa en la ciudad, en la provincia, en el país. Hoy estaremos hablando del tema de la pobreza. Pero hoy se reanudó la causa que investiga el negocio del narcotráfico en la ciudad de Paraná. Y están con nosotros José Velázquez y Leopoldo Capa, ambos son abogados defensores de Daniel Tavicelis. ¿Es así? Exactamente, Nicolás. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, Nicolás, acá andamos. Bien. Gracias por venir, No, por favor. Bueno, ¿cómo han analizado hasta acá las jornadas de estos dos juicios que se han juntado y se están investigando y se está llevando adelante este juicio en el Juzgado Federal de Paraná? Bueno, si me permitís, Sí. creo que recién vamos pocas audiencias. Tengamos en cuenta que las primeras dos fueron fueron de actos procesales a los efectos de informarnos de qué se trataba la causa, pero las que empiezan de alguna manera a demostrar los primeros pasitos del verdadero debate es con el inicio de los testigos. Hasta ahora nosotros estamos con muy buena expectativa, en razón de que hasta ahora en estas dos causas que han sido unificadas, por el momento se ha hecho mucho hincapié en la primera causa, o narcoavioneta, la causa Celis, en la que no hay elementos que los indiquen a Daniel Tavicelis como el jefe de la banda, el coordinador de la banda. Entonces, para nosotros eso viene a echar, digamos, en nuestra hipótesis, esto termina siendo una suerte de ucronía, decimos nosotros, que tiene que ver con esta construcción de posibles hechos que podrían haber ocurrido, pero que en la realidad nunca ocurrieron. Y estos testimonios están sustentando la hipótesis de esta defensa, por lo menos en esta primera etapa. O sea, ustedes dicen, no hay elemento de prueba que vinculen a Celis con el hecho de la avioneta en el campo de Colonia Avellaneda. Claramente, Nicolás. Hasta ahora ningún testigo de los policías que han actuado tanto en lo que es la escucha, la grabación, el trabajo de campo, lo han podido sindicar a nuestro defendido Daniel Celis en las supuestas pistas que ellos han observado y en las cuales han investigado. Se le ha preguntado concretamente a cada uno si lo vio a Daniel Tavicelis en esas pistas, en las pistas que se nombraron en María Grande Segunda, en pistas que se nombraron en Villurquiza. Ninguna de las pistas que se han investigado hasta ahora, ninguno de los policías de la Federal que hicieron el trabajo de campo, que estuvieron 2 meses mirando para el lado de la pista, hasta hoy el sargento Frías, que fue el testigo de hoy, hasta declaró en un momento que él tuvo, en un momento de lluvia, hasta 5 días sin poder salir del lugar mirando para el lado de un campo donde supuestamente ellos piensan que había una pista, en un trabajo de 2 meses y no lo pudo identificar que Daniel Tavicelis haya estado ahí. Convengamos que él tuvo parte del tiempo de la investigación detenido, pero antes de la investigación empieza mucho antes, tampoco se lo pudo sindicar a ¿Cuándo nuestro empieza defendido. la investigación? En el 2015, Ajá. a partir de una denuncia anónima en la Policía Federal. Fue a mediados del 2015, creo que si no me equivoco, Sí. mayo del 2015. Por eso que justamente para nosotros es muy importante lo que plantea el colega, porque ¿por qué insistimos nosotros en las tareas de campo, en las tareas de seguimiento? Porque si no pareciera que sería una discusión acerca de qué interpretamos cada uno de las comunicaciones, de las intervenciones telefónicas. Entonces, imagínese lo que sería que haya debates penales en la que solo se discute la interpretación de una comunicación telefónica entre dos personas. Por eso que es tan importante los seguimientos. A ver, hasta acá los que han aportado los policías federales son las desgrabaciones de escuchas Exacto. telefónicas. De la escucha que ellos consideraban importante, Nicolás. Claro, porque dicen que hay como 1200 horas de escuchas. Totalmente. Y no están todas textualizadas. Claramente. Exactamente. Entonces, yo estoy escuchando una conversación telefónica, ¿no? Yo soy policía federal, escucho una conversación telefónica, donde A lo llama a B y le empieza a hablar de un negocio. Considero que es importante y hago un extracto de eso, una interpretación, o está el textual. No, hacen el extracto y después sobre eso se interpreta.
Ese sería el trabajito. Entonces ahí tenés dos inconvenientes. El primer inconveniente puede ser que vos tengas dos líneas intervenidas o una intervenida, que ese es un tipo de elemento a considerar. Y otra cosa muy distinta es cuando hablan dos personas, A y B, respecto a una tercera persona que no está intervenida. Imagínate que yo y él estemos hablando respecto de vos. Bueno, todo eso tiene una discusión jurídica. Y por eso que son tan importantes los trabajos de campo que vienen a sustentar esa hipótesis o a ver qué significan cada una de las palabras. Tal es así que de todas las desgrabaciones de estos textos, digamos, de las conversaciones, han dejado a un lado la cantidad de conversaciones respecto al rol que tenía Tabicelli, que era un dirigente político del Movimiento Social del Oeste. Movimiento Vecinalista del Oeste, perdón. Hoy, una de las cosas que se pudo constatar es que no había ilegalidad en las escuchas. Por lo menos en la de Hernández, que el teléfono no lo tenía intervenido él, pero sí Celis. No, lo que pasó en ese planteo que hizo la defensa del concejal Hernández es que uno de los testigos había manifestado, uno de los policías que había actuado había manifestado de que se le había intervenido la línea de Hernández y la defensa de Hernández sostenía de que no existía una orden judicial que en su momento haya autorizado dicha escucha. Y posteriormente se aclaró de que lo que había pasado era, al menos lo que se quedó hasta el momento aclarado, es que lo que se había extraído de lo que se pudo extraer sobre Hernández era lo que se extrajo de la pericia que se hizo sobre el celular que se le secuestró en el allanamiento. Pero hasta ahora las escuchas son las escuchas que se obtuvieron mediante, en principio, autorización judicial. Del teléfono de Celis. No solamente. Bueno, de él y otros más, pero no el de Hernández, digamos. De todos los imputados. Hay otra discusión que hubo, digamos, me cuenta la gente que estuvo allí siguiendo el minuto a minuto, un debate en torno a las cajas fuertes que se encontraron en el allanamiento en la casa de Lemos. Que una, que dos, ¿cuántas eran? Y bueno, que lo de la caja fuerte se va a decir en una parte de la defensa nuestra, va a ser una estrategia de defensa, en la parte de los alegatos, que después de producir la prueba vamos a aclarar por qué insistimos en esto de la caja fuerte, porque hasta ahora los policías que estuvieron como testigos y que fueron parte del allanamiento de la causa Lemos manifestaron de la existencia de una sola caja fuerte. Nosotros teníamos entendimiento de que la cuestión era distinta y es por eso que hoy el sargento retirado Frías manifestó que él observó que había dos cajas fuertes, por ejemplo. Entonces ahí ya hay una contradicción entre los policías. Entre ellos mismos. Algunos dicen que en este caso Frías, que hoy apunta él aseguró que había dos. Y los anteriores decían que había una. Había una. Eso ustedes lo van a tener. ¿Y piensan que el tribunal, digo, va a hacer prevalecer los audios? Sí, a ver, insisto, el Tribunal Oral Federal, que es uno de los tribunales con mayor reconocimiento a nivel nacional, tienen claro que no se va a centralizar toda la producción de prueba en las escuchas telefónicas, sino son aquellas escuchas telefónicas que tengan sustento en las tareas de campo. Porque si no, hablamos de hermenéutica, hablamos de interpretaciones. Imagínense si a cada uno de nosotros nos empiezan a escuchar los teléfonos y con las cosas que empezamos a llegar a decir, se puede interpretar lo que uno quiere. Por eso que es importante la tarea de inteligencia, que le dé un aporte. Celis le dijo a ustedes, digamos, la famosa comunicación a Lemos, ¿existió esa comunicación donde Celis le dice a Lemos tantos kilos para este, tantos kilos para el otro? Mira, respecto, a ver, nosotros... ¿Qué les dijo Celia a ustedes? Mira, nosotros... que él usó el teléfono para hacer negocios. Mira, acá hay que distinguir, por eso digo, esto es una causa, va a ser muy extensa, hablamos de casi 100 testigos y que va a llevar su tiempo. Entonces, nosotros hemos dicho lo siguiente, respecto de la primer causa, Daniel Tabicelli no tiene ninguna vinculación y hasta el momento ha ido acreditándose la hipótesis nuestra. Respecto de la segunda causa, nosotros por el momento no vamos a reservar las opiniones. Lo que sí te puedo adelantar es que él se va a hacer responsable de sus errores y va a aclarar muchísimas situaciones desde la verdad.
Digo, no le va a escapar, en términos vulgares, no le va a escapar el bulto, sino se va a hacer cargo. Nosotros venimos acá a defender... Hacerse cargo es aceptar algún tipo de culpabilidad. Aceptar algún tipo de responsabilidad por alguno de los hechos que sucedieron. Por eso que, inclusive, te puedo ir adelantando algunas cositas, que los errores que ha cometido ha sido en el marco de un estado de necesidad. Por eso que él en su momento muchas veces lo ha dicho, a ver, tiene una familia grande, 9 hijos, 2 hijos del corazón. Justamente ustedes están hablando de la problemática del desempleo, la desocupación, la pobreza. En Entre Ríos diario 94.000 pobres, más 16.000 indigentes en Paraná. Todo esto hace un contexto de estado de necesidad que muchas veces uno puede llegar a cometer errores. Y esos errores él lo va a asumir. A ver, a él se lo acusa de vender droga en la segunda causa. En realidad, de coordinador, distribuidor, digamos, a ver, todas las calificaciones en esta instancia son de carácter provisorio. Lo importante acá es centrarse en el hecho. ¿Qué es lo que dice el hecho? Entonces, la calificación va a ser posterior. La calificación al momento de la sentencia van a terminar de cerrar a ver qué es lo que se entiende, qué rol ha jugado conforme al Código Penal. Pero hoy a nosotros nos interesa el hecho. Y el hecho no solamente tiene que ver con vender, sino tiene que ver con hechos específicos, lo cual él se tiene que defender. Uh-huh. Y esto de los cuadernos, de que él le decía, leemos qué acciones seguir adelante para cobrar los favores de la política. Bueno, ahí hay varios elementos que se están tomando, digamos, por preestablecido y no es tan así. Insisto, nosotros no queremos adelantar opinión respecto a este tema porque tiene que ver con la estrategia de defensa. Pero que lo vamos a abordar, pero lo que sí te puedo decir es que lo vamos a abordar desde la verdad. Por eso que nosotros tomamos las mayores precauciones y prudencias por la forma en que vamos a encarar la segunda etapa de la causa. ¿Ustedes aportan testigos? Nosotros hemos decidido no aportar testigos porque los testigos son los que están en el expediente. Lo que sí para nosotros es muy importante analizar y criticar, contradecir, digo contradecir en términos de devenir, de lógica, sí, sí, sí. Los testigos de Fiscalía. Es decir, compartimos los mismos testigos con Fiscalía, nada más que Fiscalía tiene una postura y nosotros otra. Uh-huh. ¿Va a hablar Celis? Celis sí, va a hablar. Ya habló en algún medio periodístico y oportunamente, como ya te venía diciendo el doctor Velázquez, en la segunda causa. Está bien, bueno, que hable en un medio periodístico. Sí. No, pero en la segunda causa claro. Sí va a hablar, él va a aclarar, él tiene mucho para decir, él es, como venimos diciendo, por ahí la gente desconoce, él es un referente social en el oeste, la gente del oeste lo aprecia un montón, él mediante la política o la campaña gremial sindical que ha hecho dentro del municipio, él ha logrado mejoras en materia de cloaca, asfalto, canchas de fútbol, comedores para la zona, la gente lo reconoce mucho. Allá Nicolás tiene, como decía José, 11 hijos, tiene 2 nietos, toda esta causa la gente lo ve como venimos diciendo, un Pablo Escobar de Paraná, y él tiene los hijos que sufren bullying en el colegio, esto lo afecta un montón, es una persona totalmente vulnerable, que es lo que no se está viendo o lo que nosotros venimos a mostrarle a ustedes lo que es él, y en su momento cuando declare, obviamente que lo va a contar. A ver, entiendo, obviamente, ustedes tienen que defender a una persona que está acusada y como abogados tienen que sostener, ¿no?, que él es inocente o, en el último de los casos, parcialmente culpable de algunos hechos, tratar de que si hay una pena sea lo más atenuante posible. Ahora, usted dice un dirigente social, ¿vinculado al mundo narco? No. A ver, insisto en esta idea. Hoy inclusive una colega en el debate le hizo una pregunta respecto de qué había en las otras conversaciones de uno. O sea, él a usted nunca le dijo, sí, mirá, yo vendí droga. No, sería muy apresurado decir eso. Los tiempos de la estrategia de la defensa lo manejamos nosotros y entendemos la ansiedad, digamos, pero hoy nuestro objetivo es decir, bueno, mire, en este momento los testigos que están pasando principalmente están haciendo un enfoque en la causa
de la narcovioneta o la causa de él, en la que lo han incorporado cuando él no tiene ninguna responsabilidad. Respecto a la segunda etapa, como dije y como adelantamos, él se va a hacer responsable de sus hechos, inclusive le va a dar un marco de claridad a estos hechos que están difusos y que no encuadran, porque él siempre ha tomado su vida haciéndose cargo de sus hechos, de sus errores. Ahí inclusive. está lo de la relación política. Ahí está en la segunda causa, ahí viene la problemática o el conflicto, o como quieran llamarlo, respecto a su relación o no con la política. Porque el famoso audio que trascendió en todos lados con Hernández, donde le dice, Pablo, vos me trajiste acá, ¿sí? Vos me hiciste poner plata para la campaña, yo quiero cobrar de alguna manera, ¿no? Los favores recibidos. Nicolás, como todo militante político, buscaba como contraprestación a su trabajo en las campañas, buscaba respuestas en el sentido de contratos para su gente o mejoras a la situación edilicia del oeste, que es la zona que él militó. Todo lo que hemos militado en algún movimiento político hemos esperado mejorar nuestra situación laboral o lograr algo o poder avanzar o hacer trabajo social. En este sentido es lo que se puede o lo que trascendió de lo que él reclama o reprocha es esto, digamos, de que terminaron las elecciones y a él le cortaron el teléfono, él cae detenido, lo trasladan a la unidad penal de Federal, su familia quedó literalmente en la lona y su exigencia o su reclamo que está en el expediente, en la escucha, tiende a esto, a que le paguen lo que él entendía que le correspondía. Ahora, si después eso corresponde o no, es otra cuestión. Él entendía que él tenía que alimentar a su familia. De esa segunda causa, de los imputados, ¿muchos tenían contratos? Muchos tenían contratos, eran municipales de antes y otros sí habían sido contratados en la unidad municipal. Por esto, digamos, que estábamos hablando. Sí. ¿No? Por la militancia, las cuestiones que tiene con la política, gente que hace campaña y demás. ¿Mañana quiénes van? ¿Siguen siendo policías? Son los policías que quedaron hoy porque hoy había 4, declaró 1, del sargento Frías, que se retiró de la fuerza, que fue una jornada muy extensa, porque empezamos a las 10 de la mañana y terminamos, no sé, 15:30, 16 horas, y bueno, ahí pasamos un cuarto intermedio hasta mañana y siguen 3 policías, no sé qué va a pasar con los que ya estaban acreditados para mañana. ¿Hasta cuándo hay policías declarando y cuándo empezarán civiles? Y eso se va a hacer un acuerdo con la Fiscalía, digamos, hay un momento que hasta ahora son 100 testigos. Yo no tengo acreditado bien cuántos son los policías, pero va a llegar un momento que seguramente la defensa y la Fiscalía va a desistir de algunos testigos, porque si no la causa en vez de 3 meses, 4 meses puede durar más. Estamos hablando de que un promedio de 6 testigos por semana. Claro, y son 100, imagínate vos. Sí. La verdad que José y Leopoldo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ustedes por invitarme. Los abogados Daniel Taviseri, ustedes lo escucharon, ¿no? Ellos, obviamente, con lo que viene de acá hasta el juicio, prudentes en algunas aseveraciones, porque es la estrategia de la defensa de alguien que está acusado en estas 2 causas. Mañana continúa a partir del mediodía en los tribunales federales de la ciudad de Paraná. Hacemos la pausa, la primera, ya venimos con más. ¿Quién dice qué? Muy bien, seguimos aquí en vivo hasta las 11 de la noche. Después vendrá todo el análisis del fútbol con Fútbol 11. Agradecer a la gente de la Asociación Entrerriana de Televisión. Estamos nominados una vez más como mejor programa periodístico político de opinión en una nueva edición de los premios de la Asociación Entrerriana de Televisión que se van a realizar el próximo sábado en la ciudad de Crespo. Así que allí vamos a estar, por supuesto, participando de la gran fiesta de la televisión como todos los años. Momento de hablar ahora con el IOSPER, gente del IOSPER, porque se declaró la emergencia prestacional. ¿Qué significa esto? Hoy hubo una reunión con el gobernador, vino el representante de los activos del Poder Ejecutivo, director del IOSPER, Fabián Monzón. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto de la emergencia prestacional? Bueno, la emergencia prestacional tiene que ver fundamentalmente con los tiempos que estamos viviendo. Es decir, es importante aclarar esto porque si no puede
interpretarse mal. Viste que acá en Entre Ríos, en la República Argentina, cada vez que se habla de emergencia, se habla de situaciones complejas, situaciones que tienen que ver con cesación de pago, situaciones que realmente ponen mucha inquietud en el afiliado. Claro, la ejemplo, gente, de sí, Liopa. sí, sí. Pero en realidad en este caso tiene un significado distinto. Nosotros desde la obra social decidimos, en el marco que se da primero a nivel provincial con toda esta declaración por parte del Ministerio, del cual nosotros dependemos de la contingencia sanitaria, y en el marco fundamentalmente de esta crisis, hoy se dieron a conocer nuevos datos de lo que tiene que ver los índices de pobreza, 16 millones de pobres en la República Argentina, 3 millones por debajo de la indigencia. Entonces, en ese marco es que nosotros decidimos, con mucha responsabilidad, decretar la emergencia prestacional en el LIOS, pero el efecto de garantizarle al trabajador y al afiliado de la obra social el sostenimiento, ¿no es cierto?, de las prestaciones, de los servicios y las prestaciones que el LIOS brinda. Por lo tanto, por eso digo, por lo tanto, lo primero que tiene que saber el afiliado es que esto no significa que vamos a hacer cortes de prestaciones. No hay recorte de prestaciones, y esto es lo que busca garantizar las prestaciones dentro de la obra social. Es decir, esto funciona en un sistema que nosotros definimos, un sistema solidario inverso, digamos, porque viste que la solidaridad siempre se da en el planteo de cómo se distribuyen las cuestiones. En este caso es cómo nos damos las manos todos para poder soportar este vendaval que ha desatado esta crisis económica en la República Argentina. ¿Y los alcances entonces cómo es? Bueno, los alcances nosotros hemos decidido, está marcado en la resolución que hemos definido, la 1862, que establece, ¿no es cierto?, fundamentalmente proteger el sistema arancelario que tiene el IOSPER, un sistema que ya sin emergencia era un sistema que hay que discutirlo, porque en realidad nosotros, la fuente de financiamiento que tiene la obra social es del 7% del aporte de los trabajadores, y 3% del aporte personal y 4% del aporte patronal. Este porcentaje, que es un porcentaje que es el menor que existe en la República Argentina entre las obras sociales provinciales, es un porcentaje que debe ser discutido en algún punto. Pero bueno, hasta acá no se ha logrado hacer esto. Hace 46 años que venimos con esta lógica de recaudación, digamos, que tiene la obra social, que a través del aporte de los compañeros. Y en este momento, ¿no es cierto?, queremos seguir con esa misma lógica y proteger esa lógica, y fundamentalmente la fuente de financiamiento de nuestra obra social, que tiene que ver también con la discusión que se da en la paritaria del sector, ¿no es cierto?, sector público y del sector de los municipales, que repercute también en los jubilados de la provincia. Entonces, en este sentido, nosotros lo que buscamos es que proteger esa situación, haciéndole entender también a quienes son nuestros socios en esta cuestión, invitándolo a que esto se entienda, que son los prestadores, que no hay posibilidad de que este complejo sistema de salud, este ecosistema complejo de salud que se da en la provincia de Entre Ríos, pueda resolverse o pueda alguno de los sectores independientemente salvarse, digamos, ante una situación como la que se está planteando en la provincia de Entre Ríos y en la República Argentina. Y ponen un paréntesis en algunas cuestiones puntuales de acá a fin de año con esta... En realidad, esta emergencia prestacional se dicta hasta el 31 de diciembre. Sí, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los servicios esenciales que debe brindar el IOSPER, por ejemplo, y que por ahí van un poquito más allá, el tema de los servicios que debe prestar la educación, por ejemplo, lo que se habla de los maestros, orientadores e integradores. En ese sentido, por ejemplo, no es una responsabilidad directa de la obra social hacerlo, sin embargo la obra social lo viene haciendo. Entonces en esto planteamos que cada uno debe hacerse cargo de lo que corresponde. También invitamos a los prestadores, ¿no es cierto?, que en esta situación evitemos hacer derivaciones, o que no prescriban derivaciones que por eso son innecesarias, que no se genere la necesidad en el afiliado, digamos, que después llega a la obra social solicitando o demandando algunas cuestiones que, por ejemplo, se pueden hacer en la provincia de Entre Ríos. Y otro tema que nos parece esencial y que debemos charlarlo, es el tema que tiene que ver con todo lo que es la situación de la aplicación de la ley de genéricos, la ley de medicamentos de la República Argentina. Es decir, a ver, yo le cuento una situación. El otro día llega un compañero a la obra social preocupado porque tenía que pagar 44.000 pesos de un medicamento que
la obra social no le cubría. Y en realidad la obra social para esa enfermedad sí tenía una cobertura de medicamento que sale 10.000 pesos y que tiene una cobertura de 100% para el trabajador. Para ¿Le habían el afiliado. recetado otro? Y le habían recetado otro. Entonces la responsabilidad tiene que estar obviamente de nosotros en la obra social, pero también en quien prescriben, Claro. en los prestadores. Me parece que estos son detalles importantes, atendiendo fundamentalmente que volvemos al... ¿No hay una forma en donde el médico, digamos, el que hace la receta, se fije la... Está. Nosotros es un tema que viene de discusión. Lo que pasa es que receta lo que las droguerías, algunas Y droguerías... la verdad que uno no quiere decir algunas cuestiones que no debe decir, menos en estos tiempos donde uno lo que no busca es confrontar, lo que busca es que realmente tengamos Está bien, todo bueno, pero si vos- una salida, digamos, de esta situación. Pero esto no Hay es nuevo. momentos... Esto no es nuevo, que los médicos por ahí te dan el medicamento de un laboratorio y no del que te cubre el 100% de la obra social. Mirá, nosotros tenemos casos que el médico receta, tenemos casos de que la justicia por ahí no ha condenado a reconocer medicamentos que ni siquiera tienen la aprobación de la ANMAT y que todavía están en ensayo clínico, como que se llaman, y entonces, en definitiva, uno a la obra social siempre la ponen en ese aprieto, digamos, de tener que reconocer cosas que por ahí no estaban. Hay casos muy emblemáticos acá en Entre Ríos que tomaron estados públicos y que la verdad que han hecho que la obra social haya tenido que pagar medicamentos con Sí. valores de hasta 12 millones Muchos de pesos. millones de pesos. Sí, sí, sí. ¿Esto es hasta fin de año? Esto hasta el 31/12 de este año, justamente. Y hoy estuvieron con el gobernador. Hoy hubo una reunión que fue propiciada, ¿no es cierto?, que fue pedida por los prestadores para reunirse con el gobernador, para plantearle situaciones que aquejan al sector. Y nosotros, obviamente, en este ánimo de generar estos consensos, de poder darnos las manos entre todos y poder salir adelante, hemos generado esta reunión. Sí, hubo una reunión con el gobernador, donde se plantearon cosas, te digo, del sector, más de los prestadores, digamos, que del sector de ellos. Pero nosotros estamos en continuo diálogo con los prestadores para ver cómo salimos de esta situación. Ya te digo, una situación que no es generada por la obra social propiamente, sino basta mirar los índices de la crisis económica que estamos viviendo y nos damos cuenta de dónde viene la situación. Pero una cosa que sí. me parece que hay que remarcar, esto no implica de ninguna manera que vaya a haber recortes, En las digamos, prestaciones. en las prestaciones. De ninguna manera, simplemente lo que buscamos es garantizar justamente a través de esto que las prestaciones se den fundamentalmente en aquellos casos donde hay riesgo de vida. No me acuerdo el número, porque no quiero decir un número que no es, pero no me acuerdo el número, pero hay los acompañantes, docentes acompañantes, que se hace cargo el IOSPER, hay todo un debate en torno a por qué no les paga el Consejo de Educación. Es que la ley de educación dice que debe hacerse cargo del Consejo General de Educación. Pero entonces, ¿qué esperan? Tenemos, ¿Ese es el planteo? Ese es uno de los planteos, una de las situaciones que genera al IOSPER. Pues aparte deberían una deberían educación cobrar con hora cátedra, le tendría que pagar el Consejo de Educación y tendría que tener el régimen de un docente. Sí, hay en esa cuestión, por eso digo, es decir, incluso hay otras cuestiones que también hacen a la relación laboral de la persona Claro. que realiza la tarea. Es decir, es muy complejo, como te decía hoy, es muy complejo la situación, pero en realidad la ley de educación establece que sea el Consejo General de Educación que se haga cargo de esa situación. Eso aliviaría algún punto. En algún punto, algo. Si nosotros a eso le sumamos otras cuestiones, como lo que estamos planteando, el tema, por ejemplo, de la prótesis. Lo que pasa es que ha habido una situación por fuera de la obra social que hace que estas cuestiones... A ver, nosotros estamos pagando como para que nos demos una idea. Y Para nos graficar. metemos para graficarlo. Sirve, los ejemplos sirven. Claro, nosotros estamos pagando este mes, la proyección es de 200 millones de pesos en medicamentos. 75 millones, por ejemplo, a Cler. 54 millones de pesos a la FEMER. 20 millones a los bioquímicos, 10 millones de pesos a los anestesistas. Es decir, esos son los montos que se manejan en esta obra social. Obra social que, insisto en esta cuestión, tiene aportes muy bajos, Claro. del 7%, por debajo de la media nacional, que es del 9,5%. Una de las obras sociales que tiene como recaudación, una de las menores recaudaciones en la República Argentina.
Y sin embargo, y esta comparación, es decir, estaría bueno mirar el menú prestacional, digamos, o la canasta prestacional que tiene la obra social del IOSPER y compararla con aquellas prepagas que tienen, un trabajador del Estado, categoría 5, aporta 1.047 pesos por su grupo familiar en IOSPER. Y comparada con OSDE, por ejemplo, que vos tenés planes que van desde 7.000 a 16.000 pesos por persona. Entonces, de esto es lo que hablamos cuando hablamos del financiamiento de la obra social. Exacto. Entonces, realmente, con emergencia, sin emergencia, la situación se hace compleja. Pero en este estado de crisis, realmente se hacía necesario dotar a la obra social de una herramienta que permita garantizar, insisto, garantizar los servicios de nuestros afiliados. Hay mucho lo último, gente que ha llamado además al programa por el tema del fondo voluntario. Sí. ¿Cómo está eso? Digo, muy bien. Pero es un extra que paga el trabajador, ¿no? Es un extra que paga el trabajador, que sigue manteniendo el sentido solidario. Es un extra que en este momento está en 300 pesos para el titular y 150 para los hijos, que garantiza, ¿no es cierto?, intervenciones quirúrgicas de alto costo. Es decir, nosotros hemos tenido ahora, por ejemplo, demandas por cambio de sexo, por ejemplo, que son operaciones de 1.200.000 pesos que se empezaron a hacer en Buenos Aires y bueno, con el fondo voluntario no tiene que pagar nada. Es decir, la prestación básica que tiene el IOSPER es del 70% a cargo de la obra social y el 30% a cargo del afiliado. En el caso de, si vos tenés fondo voluntario, no pagás absolutamente nada en el caso de las intervenciones. Es decir, hay operaciones de altísimo costo que el IOSPER se hace cargo. Fabián, gracias por contarnos el panorama. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Fabián Monzón, director de El IOSPER, hablaba con nosotros sobre lo que implica, ¿no?, esta emergencia prestacional, que insiste, no tiene que ver con recorte en las prestaciones para el afiliado, sino de mirar en el todo, a ver cómo se trabaja y se tiene en cuenta fundamentalmente lo que son los ingresos, los egresos, y se pone un poco en blanco toda esta situación. Hacemos la pausa y después nos metemos con el dato del día, la noticia del día, la pobreza. La temperatura en Paraná está terrible, hay pronóstico de alerta meteorológico para la madrugada, pero eso no es nada, la temperatura se levanta cuando uno empieza a conocer estos resultados, ¿no? Los números de la pobreza en la República Argentina que se conocieron hoy. Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás, buenas noches a todos. La verdad que tristísimos números los que dio a conocer hoy el INDEC, tienen que ver con, los números de la pobreza e indigencia para el primer semestre de este año, para el primer semestre del 2019. Números globales, números para todo el país, 35.4, el número que alcanzó la pobreza, representa esta cifra un incremento de 8.1% comparado con el primer semestre del 2018, y la indigencia también un número muy preocupante, 7.7. Se incrementó, casi un 3%, casi 3 puntos porcentuales aumentó la indigencia en un año en nuestro país. Ezequiel, un dato. Dale. Ahí vemos nosotros dos gráficos. Sí, dos. De un lado tenés hogares pobres, sí, y en otro caso personas, cantidad de personas. Sí. Fíjate que vos tenés 35,4 pobres, de los cuales 7,7 son indigentes. Y 27,7 son personas pobres no indigentes. Claro, es decir, no llegan a la canasta básica total, sí, y otros no llegan a la canasta básica alimentaria. Tal cual. Y en hogares tenés uno de cada 4 hogares argentinos que es pobre. O sea, de cada 4 hogares en tu barrio, cada 4 viviendas, cada 4 hogares, uno es pobre. Para que lo mires alrededor, a ver, hay barrios que hay más y demás, eso es otra historia. Pero es uno cada 4 hogares. Una composición en el país desigual, exacto, por supuesto, y también hacia adentro de los hogares. Pero bueno, estos son los números, estas son las cifras que se conocieron.
el total de pobres en el país son casi 15 millones de personas y un poco más de 3 millones de indigentes en todo el país. Vamos a los números de Entre Ríos. A ver, Entre Ríos, lo que nos interesa... Se mide Paraná y Concordia. Bueno, se miden... Gran Paraná. Exacto. Dos centros urbanos, Gran Paraná y Concordia. Gran Paraná compuesta por la ciudad de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Sauce Montrul y San Benito. 33.9 la pobreza para Paraná, un incremento del 10.8, Nicolás, respecto del primer semestre del año 2018, tal cual. Mucho. Es muchísimo. Total de personas pobres en Paraná, casi 95.000. ¿Sí? Casi 95.000 personas pobres. La indigencia dio 5.8. Bueno, tuvo una merma, un retroceso de un poquito más de un punto y medio, un poquito más de un punto porcentual y medio, y algo más de 16.000 personas indigentes en el Gran Paraná. También algo recontra preocupante, digo, no hace falta decirlo, pero lo remarcamos. Pobreza en la ciudad de Concordia. Este es el dato llamativo, ¿no? 52.9, casi 53 puntos porcentuales de pobreza en Concordia, casi 85.000 personas pobres en la ciudad de Concordia, y la indigencia también, un número altísimo, 15.4, ¿sí? Se dobló en un año, 8.7 arriba, y casi 25.000 personas indigentes en Concordia, Nicolás. El indigente es aquel que no alcanza a completar la canasta de alimentos. ¿Sí? Algo que se podría solucionar con una inyección mínima para los volúmenes del dinero del país en las asignaciones, en los distintos planes sociales. De hecho, el Fondo Monetario prevé, pero además autorizó en el acuerdo que se incremente o que se modifique el déficit si la plata va para la asistencia social básica, que es para que la gente, para que los ciudadanos de Argentina no pasen hambre. Un dato, el de Concordia es el conglomerado medido en el país más alto. Más pobre. El más pobre. Después hay algunos que están arriba de 40, caso Sí. Chaco, Sí. o en el promedio también el noreste. Mucho empleo privado, Sí. destruido por supuesto en este último año y medio. Concordia impacta de lleno esto. El impacto más alto se dio en Concordia, Mar del Plata, y también en Rosario. Grandes centros urbanos, y Concordia con un problema estructural de hace décadas. Exactamente. Estos datos, repito, Concordia, Paraná, indigencia y pobreza, ahí lo estamos reflejando con estas placas. Esto es el desmenuzado de lo que vos vas a ver mañana en los grandes titulares nacionales como el resumen del 35,4%. Bueno, para Entre Ríos, los datos son lo que te acaba de dar Ezequiel, que fue el que primero los trabajó durante toda la tarde. Ahí estuvimos. Gracias, Ezequiel. Por favor. Me voy a charlar con el próximo invitado. Ahí está, lo ven sentado ustedes, a Lisandro Gamarra. ¿Cómo le va, Lisandro? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vio el informe del INDEC? Totalmente, catastrófico. ¿Y cómo salimos de esta? Salimos para adelante, digamos, o sea, nosotros seguimos, esto lo que hace es reafirmar un poco lo que nosotros venimos diciendo y lo que viene diciendo Roberto Labaña. Este es el motivo por el cual el kirchnerismo no tiene que continuar en el gobierno, y este es el motivo por el cual el kirchnerismo tampoco tiene que volver. El macrismo no tiene que continuar, eso usted. El macrismo no tiene que continuar en el gobierno y el kirchnerismo no tiene que volver al gobierno, digamos. Esta es la realidad. De hecho, estás hablando de Concordia, de una ciudad, de la ciudad más pobre de la Argentina, gobernada por el peronismo en los últimos 12 años y un poco más. Bueno, Concordia siempre estuvo gobernada por el peronismo. Totalmente. Pero O sea, en los últimos 12 años con un peronismo... Está bien, pero desde el 83 a la fecha, la ciudad de Concordia siempre gobernó el peronismo. Sí, pero en los últimos 12 años estuvo gobernada por un gobierno, 12, 16 años gobernada por un gobierno provincial. Kirchnerista, Ah. alineado con el kirchnerismo, digamos. Esta es una realidad. Yo digo, son los índices que realmente dicen la verdad y por los cuales nosotros entendemos que el gobierno de Macri ha cumplido un ciclo y que creemos que volver al pasado implica seguir en este camino de incrementar la pobreza. Realmente tampoco podemos pensar que estos índices solamente los alcanzó Macri.
Cristina, cuando se fue del gobierno, dejó un índice alrededor del 25% de pobreza. Exacto. Lo incrementó Macri, empeoró Había la un situación. 27, 29 según la Sí, UCA, 25, 27, sí, más o menos. creo. Ujú. Sí, no, está claro. A ver, me parece que los números hablan por sí solos de que no han solucionado los problemas reales del país, porque, a ver, ¿cómo solucionás un país con semejante número de pobreza? ¿Cómo salís adelante con estos números? Hay que replantear lo que nosotros estamos diciendo claramente. Argentina tiene que entrar a generar consensos básicos que tengan que ver, obviamente, con reformas muy profundas y entendiendo en principio que lo primero que tenemos que hacer es poner la pelota en el suelo y sentarnos a ver cómo vamos a renegociar la deuda externa, que hoy no se puede pagar, y que realmente necesitamos ese dinero para salir adelante, que necesitamos contar con recursos para salir adelante, como bien lo decía recién ustedes, ver de qué manera se puede paliar la situación. Claro, Labaña habla de meterle plata en el bolsillo a la gente. Totalmente. ¿Cómo? Bueno, pero ahí lo que estamos planteando nosotros tiene que ver con una reforma tributaria muy importante. Argentina tiene una presión tributaria muy grande sobre las pymes y sobre los pequeños comerciantes, los emprendedores. Realmente... Sobre el ciudadano de a pie también. Usted va a una boleta de la luz, el 50% es un componente impositivo. Ah, bueno, también tiene que ver con la dolarización de las tarifas que hizo Macri. O sea, cobramos en pesos, pero pagamos servicios en dólares. O sea, yo creo que todo esto forma parte de un diagnóstico en el cual muchos podemos coincidir, pero nadie se anima a decirlo realmente. Hoy lo que uno ve es que el INDEC está diciendo los datos de la realidad y los datos hablan por sí mismos, digamos, ¿no? Acá tiene que ver con un fracaso de un plan económico, si es que lo hubo. La verdad que no sé si hubo un plan económico dentro del macrismo, y con un fracaso claramente en las políticas sociales del macrismo también, ¿no? Bueno, pero a ver, cuando uno ve el presupuesto nacional, el mismo Estado dice, bueno, a través del ministerio de Carolina Stanley, Macri, o el gobierno de Macri, metió más plata en asistencia social. Sí, pero el tema no está en la generación de asistencia social. El tema está en la generación... Bueno, pero esa gente está debajo de la línea de pobreza. Nosotros lo que no se le generaron las condiciones para conseguir trabajo. Porque tenemos un Estado ausente. Cuando uno gobierna detrás de un escritorio y no conoce el territorio, es muy fácil que el Estado se encuentre ausente de las necesidades de la gente. Nosotros recién venimos de una reunión de hablar con una dirigente radical, una militante radical de aquí de la ciudad, Graciela, y nos contaba justamente esto, digamos, la lejanía que tienen los políticos con la realidad que le pasa a la gente. Entonces, cuando uno gobierna detrás de un escritorio sin bajar al territorio, y la verdad que uno se termina dando cuenta que las cosas las hizo mal cuando perdió las elecciones por 17, 18 puntos. Ahí es donde ellos entran a darse cuenta que las cosas se hicieron mal. Pero insisto, no es solamente de ahora. Argentina viene estancada en los últimos 8 años. Y no hay un plan económico que hoy estén tratando de mostrar o estén diciendo, ni Fernández por un lado, ni Macri por el otro, de qué manera nos van a sacar. Hay un aviso que hace Labaña con tapa de los diarios de las medidas económicas tomadas por Labaña después de la crisis del 2001. Esa es, digo, parte de la solución. Parte de la solución es poner en marcha el país de vuelta. Parte de la solución es justamente esto que dice Roberto Labaña, empezar a ver cuáles son las medidas que menos nos pueden afectar en el funcionamiento ordinario del Estado, para garantizar las prestaciones más básicas que tiene que garantizar el Estado y poder inyectar dinero en la producción, en la generación de empleo. Acá la política no tiene que pasar por una cuestión asistencial, sino por una cuestión, como vos decís, de que tengan la posibilidad de tener la dignidad de ganarse el dinero con el sudor de su frente, digamos. Esta es la realidad. ¿Sí? Ahora, hay otra pelea que es la que ustedes intentan dar, que es la pelea para llegar al Congreso de la Nación. Bueno. Porque, a ver, si se repite el resultado de las PASO, el presidente de la Nación ya está prácticamente puesto, ¿no? Tendría que perder puntos Fernández, ganar puntos, bueno, Labaña en hablar muchísimo, pero Macri para que haya un balotaje. Ahora, fuera de eso también hay que pensar que tenemos que votar representantes en el Congreso de la Nación. Totalmente. ¿Y para qué queremos que vaya gente de Entre Ríos al Congreso de la Nación? ¿Para qué quieren ustedes? Nosotros queremos justamente para arrancar a hablar, para ir a trabajar, para ir a generar y no tener un antecedente de haber generado en 6 años de legislatura
nacional 6 proyectos de ley que no fueron ley, como es el caso de Alfredo De Angeli. Nosotros lo que queremos realmente es trabajar para los entrerrianos, para lograr que Entre Ríos potencie todos los recursos que tiene, que se pueda integrar y estar a la altura de una región centro de la cual quedó totalmente postergada en materia económica, en materia productiva, en materia impositiva, y poder integrarla nuevamente al aparato productivo nacional. Justamente Entre Ríos tiene muchos de los alimentos de los cuales nosotros estamos planteando que tienen que estar afectados por la quita del IVA, como es la leche, la carne, los cítricos, digo, cuestiones que se han dejado de consumir en el último tiempo por muchas cuestiones que tienen que ver por los altos costos a los cuales la inflación y el contexto económico los ha llevado. De acuerdo al resultado de las PASO, de la cantidad de gente que fue a votar al Consenso Federal Entre Ríos, tendrían que ir más gente a votarlos para pelear por lo menos una diputación. No es solamente que debería ir más gente a votar. Yo creo que la gente tiene que ser analítica de su voto y crítica también de su voto en este sentido. Yo respeto al votante que quiera sostener su voto, quizás creyendo que Macri sigue siendo la solución y sigue siendo el cambio, o que quiera votar a Fernández porque cree que representa el peronismo y demás. Más allá de no coincidir en esas cuestiones, creo que cuando pase al segundo cuerpo de la boleta tiene que analizar muy bien a quién quiere llevar al Senado y a la Cámara de Diputados. Y ahí es donde empieza a jugarse un voto analítico que tiene que ver con los equilibrios que se pueden generar. Entonces, si uno dice, hoy Fernández realmente, en el hipotético caso que uno pueda decir Fernández es gobierno, ¿realmente queremos a Alfredo De Angeli como oposición a Fernández? ¿Realmente creemos que estamos en condiciones de que nos defienda o defienda los intereses de los entrerrianos? Esto es lo que uno plantea, ¿no? De la misma manera pasa con Cuader o con el resto de los candidatos de la lista legislativa, donde uno dice, tenemos que empezar a madurar en ese sentido. Yo creo que el votante ha madurado muchísimo y creo que está en condiciones de poder realizar ese análisis y decir, bueno, el Ejecutivo quizás lo pueda tener alguien y el Legislativo, ¿por qué no? Sí, pensar en generar un contrapeso. En dar claro. Generar un contrapeso que es lógico y es necesario en la política. Estas cuestiones que han pasado pasan por, en gran medida, porque hay dirigentes políticos que se creen que tienen la suma del poder público y en determinado momento toman decisiones sin tener en cuenta las bases, sin tener en cuenta a la gente, y se los llevan puestos. Pasó en el kirchnerismo, pasó con el macrismo. Digo, yo creo que tenemos que crecer en este sentido y Argentina no solamente tiene un problema económico, también tenemos un problema político, ¿no? Hay algo nuevo que se tiene que gestar que tiene que ver con esto también. Lisandro Gamarra, gracias por la visita esta noche. No, gracias a vos. Muy amable. La pausa y entramos en el tramo final del programa con las fotos, a ver qué trajo para hoy Ezequiel Freire. Que si fue un buen punto el de Patronato, que si dejó pasar 2 puntos de casa porque viene River, hay una forma de ganarle. Ganamos 1, perdimos 2. Sí, la discusión que está ahora. Pero en un ratito nomás ya viene la gente de Fútbol 11, Pablo Roche y todo el equipo. También están nominados ellos con la Asociación Entrerriana de Televisión como mejor programa deportivo. ¿Trajo fotos? Traje fotos, Nicolás. A ver. Traje fotos. La primera foto que vamos a ver esta noche fue tomada en un registro que fue tomado el martes pasado. ¿Qué es esto? ¿Quiénes están ahí o a quiénes ves? Hay uno sonriente, camisa celeste más o menos. Es un diputado nacional. ¿El de anteojitos? Se llama, de anteojitos, se llama Juan José Bailo. Ajá. Y mantuvo una reunión, un encuentro con dirigentes del movimiento obrero, podríamos decir. Ajá, lo veo, está Muntes de ATE. El movimiento obrero se divide, o podemos dividirlo, entre el organizado, Muntes de ATE, y gente de ACMER, la CCC, está la CTA, y también los trabajadores de los movimientos sociales, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Ahí hay gente de los movimientos sociales también, ahí está Ladrillero, por ejemplo, bueno, hay varios. Ajá. ¿Y qué onda, dirían los chicos? ¿Qué onda? Bueno, recordemos que Bailo había votado o acompañado algunas de las leyes, sobre todo en los primeros años del macrismo, que necesitaban consenso fiscal, presupuestos. Y
esto le ocasionó un relativo distanciamiento De estos sectores. con los trabajadores. Bueno, en virtud de lo que se viene a partir de diciembre, que es un nuevo gabinete, ¿Está preparando el terreno? como dice el título de la foto, Bailo está un poco preparando el terreno. ¿Bailo viene al gabinete? Si viene al gabinete y si viene al sector de obras, Ujú. va a tener mucho que ver con estos integrantes o con los integrantes de la foto, sobre todo con lo que son obras de viviendas, de las que se pueden construir vía El cooperativismo. constitución de cooperativas, exactamente, de los movimientos sociales. Un poco aquella idea de reactivar a partir de volcar plata a estos sectores de la economía, una idea de Daniel Arroyo. Sí, una idea de Daniel Arroyo, un plan que tuvo inclusive Bailo cuando fue intendente. Ajá. Eso se acordaban también. Y un datito nada más, le dijo Muntes Sí. a Bailo, hace un año yo estaba marchando en contra tuyo junto a Hugo Yasky. Pero hoy, bueno, esto habla también, y hoy estoy junto a vos y estamos, bueno, pensando en Alberto y toda la historia. Ujú. Habla también un poco del momento, ¿no? Sí, señor. Cómo se ha reunido el peronismo en el país, pero en este caso la réplica en la provincia de Entre Ríos. Preparando el ministerio, entonces anda Bailo. El terreno, vos decís ministerio, vos yo también dije ministerio. ¿Qué más? A ver. Economía, albertista y papal. Se desarrolló un seminario. esto, en el CPC. Sí, exacto, en el CPC, repensando la economía, lo organizó la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Bueno, hubo el tema de esta conferencia fue... Si te corres un poquito se ve Estoy tapando ahí está, eso, ahí está, no voy a ahí está. tomar, no voy a tomar. La Virgen ahí. Sí, por supuesto, porque la organiza la Conferencia Episcopal la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. No me salen bien estos nombres, pero me los anoté. Hubo economistas, todos de tono kirchneristas, algunos más albertistas, etc., aunque estuvieron invitados más. Nombro algunos. Alejandro Banoli. Sí. Estuvo, bueno, ¿te acordás de Vélez? ¿De Gustavo Vélez? Sí. No es economista, pero andaba ahí organizando. ¿Vino Vélez? Sí, estuvo. Gustavo Vélez, que estuvo con Kirchner. Estuvo con Kirchner, ¿no? El zapatito blanco, el que denunció a Estiuso, todo aquello. Claro, que denunció tuyo y se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Bueno. Roberto Feletti, que fue vice de Kicillof. También estuvo Carlos Leiva. ¿Te suena Carlos Leiva? No, no te suena. ¿El de la joyería? Feletti, no, pues Leiva con Y y B larga. Feletti fue vice de Kicillof. Leiva, ¿de quién fue vice? ¿De quién? De José Ber Helbart. Mira. El del plan Herbart. Sí, Helbart. sí, en los 70. El ministro de Economía de 4 presidentes. Sí, señor. Cámpora, Lastiri, Perón y Perón. Exacto. El plan Helbart hablaba sobre todo del plan del consenso social, si se quiere, era un poco el sustento que le daba. Bueno, esa fue un poco la idea, Nicolás, de este encuentro. Promover un encuentro, promover un consenso entre los distintos sectores. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Es una incógnita. Y la otra incógnita es, si se da, ¿esta vez va a salir? Pues siempre fracasan Sí. los consensos fiscales. ¿Hacer un consenso fiscal para qué? Bueno, para ganar tiempo. No es un fin en sí mismo. Hay que ver cómo termina. ¿Qué más? La última. Bueno, el sábado fue la primera de las marchas denominadas del Sí se puede. Ajá. Esto fue en Belgrano, estuvo De Angeli. Vi un videíto. Lo mostramos, sí. Vi un videíto. Agitaba De Angeli Sí. y todas las señoras que están ahí a la vuelta hacían esto que mostrás vos. Sí. Se querían sacar foto con... Muy taquillero en Belgrano, De Angeli. No tan taquillero a esta altura del partido en Entre Ríos. Vamos a ver cómo le va el jueves. El jueves. En Concepción del Uruguay y en La Paz, las dos ciudades entrerrianas, para la marcha del Sí se puede. Una al mediodía y la otra a la tarde. Tal cual. A las 12 creo que es en Concepción de Uruguay y a las 17 en La Paz. En La Paz. Bueno. Una ciudad de cada costa. Bien, vamos a ver cómo les va a ellos. Vamos a ver cómo les va a ellos ahora, a los muchachos del deporte. Por supuesto. Nosotros nos tenemos que despedir. Hasta la semana que viene se quedan. Ya está Pablo Rochi y todo el plantel para hacer Fútbol 11. Chau. Hasta la semana que viene.